antes de partir. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende del horario que veas esta conferencia. Esto es Mano a Mano. Mi nombre es Rodrigo Xavi González, la plataforma Apicultura Sin Fronteras, y hoy estamos con Jorge Toro, con él quedamos que vamos a hacer un programa que va a tener 3 partes, o mejor dicho, un tema en 3 ediciones diferentes. Jorge, buenas noches, ¿cómo te va? Y quiero que nos adelantes un poquitito de qué vamos a hablar hoy y en qué consiste, porque elegimos hacerlo en 3 veces. Hola Rodrigo, un gusto saludar a todos los colegas apicultores que se conectan de toda Hispanoamérica. Hoy día vamos a hacer una jornada, la primera de 3, ¿cierto? Para referirnos a un tema que es fundamental hoy en día. Estamos hablando de cambio climático, de enfermedad, de nutrición, en fin, pero hay algo que tiene que ordenar este escenario, y es el tema de la administración o de la gestión apícola. ¿Ya? Y en esa línea hemos estado conversando con Rodrigo, con Pablo Astorga, ¿cierto? De que es bueno volver a tocar este tema y lo vamos a hacer en 3 jornadas. Obviamente hay que explicar que aquí no es un curso profundo, sino que es una pasada, una pincelada por varios temas que tienen que ver y que nos ayudan a ordenarnos. ¿Sí? Perfecto. Y hablando sobre ese tema que dijiste, vamos a hablar, vamos a explicar, vamos a hacer en 3 jornadas distintos puntos, pero no tan intensos. Y la pregunta de todos es, ¿qué vendrá en el 2025? A ver, ¿por qué no nos adelantas en el 2025? ¿Qué tenemos para todos los seguidores de Apicultura Sin Fronteras? Bueno, lo hemos estado conversando como equipo, ¿cierto?, de trabajo, y la idea es lanzar un curso ya para profundizar, ¿cierto? Este curso tiene que ser online, de acuerdo a los tiempos que estamos hoy día, ¿cierto? Para profundizar y que ayuden a ordenar la gestión apícola de las empresas, de todos los colegas de Hispanoamérica, tocando temas sencillos, puntuales, y en un lenguaje sencillo sobre todo. Ojo, yo aclaro inmediatamente que no voy a hablar, hoy día se ocupa mucho en los temas de administración, términos en inglés y español, hay una mezcla ahí que, a ver, estamos hablando para Hispanoamérica, tenemos un lenguaje que es el castellano y es tremendamente rico. Entonces, si empiezo a hablar de know-how, de feeling, etcétera, no, hablemos en un buen castellano, cosa que todos puedan entender, porque los colegas que están al otro lado viéndonos, uno no sabe el nivel de educación y tiene que adaptarse de tal forma que llegar al máximo de la audiencia, ¿ya? Esta semana yo tengo la gracia, la bendición, si quiere llamarlo de alguna forma, que me escribe gente de diferentes lugares de Hispanoamérica. Y hoy día conversaba con un amigo de Perú, antes de ayer conversaba con un amigo de Ecuador, que no tenía mucha educación, pero me consultaba cosas técnicas y hay que explicárselo en términos sencillos, cosa que sea transversal, que llegue al máximo de los colegas. Por ahí, de repente, ¿cierto? Tú eres argentino, estás en Buenos Aires, yo estoy acá en Chile, en Quillón, y vamos a tratar de no meter algunos chilenismos, en mi caso, cosa que el lenguaje sea lo más entendible posible, y también uno habla un poco más pausado, porque, bueno, los chilenos tenemos una que hablamos pésimo en español, ¿ya? Entonces la idea es llegar y que se comprenda de la mejor forma posible. De esa forma hacemos una buena docencia. Pero este 2025 que se viene, queremos profundizar en este tema. Perfecto. A todos les decimos que lo que Ahora, estamos tratando... ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Todavía tenemos que definir cuántas jornadas y qué temas vamos a tocar ahí. Perfecto. Y probablemente sería a partir de marzo. Así es una temporada donde gran parte de Sudamérica ya está, digamos, cerrando su campaña o tienen distintos manejos más tranquilos para poder hacer este curso intensivo administrativo en la apicultura, personalizado. Esto va a ser, digamos, sobre una plataforma en donde va a ser como si fuese un feedback con los que participen, se va a frenar, se va a hacer como si fuese una clase universitaria, pero digamos en forma online para todo el mundo. Claro, desde luego uno no tiene todas las respuestas, pero sí, en mi caso, yo
tengo 47 años, trabajo en apicultura desde los 19, he pasado por todo, ¿ya? He pasado por una serie de cosas que me dan una visión amplia, una experiencia. Yo estudié administración de empresas y bueno, algunos colegas por ahí me decían, ¿y por qué no? Tú que eres bastante hábil para ingeniártelas, para hacer negocios, y parece que incluso Pablo Astorga el otro día estuvo acá en la casa, ¿cierto? Cuando estaban haciendo el otro programa el día martes, y me decía, oye, ¿cómo te alcanza el tiempo para hacer estas otras cosas que no tienen que ver con las abejas estando en plena temporada? Bueno, hay que aprender a manejar tu tiempo. El tiempo es clave, ¿ya? Entonces vamos a ver algunos elementos hoy día, otros en las 2 siguientes jornadas, de tal forma que al apicultor, y obviamente en este curso que queremos lanzar, te ayuden a ordenarte, ¿ya? Es clave la gestión hoy día. Sí, hay que pensar lo siguiente antes de entrar en materia para todos los amigos que se están conectando. Si una empresa grande está haciendo algo, ¿por qué no tú, que estás partiendo? Tú no puedes esperar a ordenarte cuando seas grande, cuando tengas 100, 500, 1000 colmenas. No puedes esperar a llegar ahí. Tienes que partir desde abajo, siendo ordenado, con algunos elementos. Entonces, de repente, por ahí, los apicultores caemos, con todo respeto a los colegas, caemos un poquito en la arrogancia de que queremos saberlo todo. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, un cuadrante del flujo del dinero, ¿ya? Y esto nos ordena que hay cosas que nosotros tenemos que empezar a delegar, ¿ya? Entonces tú tienes que trabajar en lo que te funcione, donde eres más productivo. Pero hay otras cosas que hay que delegar, hay que dejarla ahí. Hay que aprender a decir que no a algunas cosas y a otras, desde luego, hay que decir que sí. Esas son una serie de herramientas que vamos a ir viendo. Aterrizado esto, por supuesto, en el tema apícola, con la experiencia que me ha dado también trabajar con muchos productores a lo largo de acá del país, de Chile, y viendo en qué se caen. A mí no me cabe duda que hay apicultores que mueven mucho dinero, pero yo tuve un muy buen maestro en términos de negocio, que era una persona que le encantaban las abejas, pero él hacía otras cosas, tenía una mueblería. Y en un momento él estaba, cuando él iba en el PIC, llegó a hacer negocio en las Torres Gemelas, en las desaparecidas Torres Gemelas en Estados Unidos. Después los pilló la crisis financiera, un montón de cosas, y después ya se retiró del negocio de los cuarteles de invierno, como decía. Pero me enseñó muchas cosas. Y una de las cosas que me enseñó era que era mejor mover $1.000.000, a ver, o llevémoslo a dólares para estandarizarlo. Tú puedes mover, por ejemplo, $100.000, pero que te queden 10.000. Pero si vas a mover $1.000.000 y te van a quedar los 10.000, ¿qué es lo que es mejor? ¿Ah? Saquémonos de la cabeza de que el dinero se gana con mucho esfuerzo, con mucho sudor. El dinero hoy día se gana con inteligencia. Y tu mayor activo, tu mayor capital, tiene que ser tu tiempo. Esos son parámetros generales. ¿Arrancamos? Arrancamos entonces con la Vamos con la presentación. Ahí la tenemos. Bueno, ahí está mi logo. Ese logo, aclaro inmediatamente que durante esta temporada ya de invierno lo vamos a refrescar un poco, le vamos a hacer algunos cambios. Está en negro y está en amarillo, ¿ya? Ojo con los colores. Hoy día vamos a hablar un poquito de la psicología del color. Las marcas no tienen un color. A Coca-Cola no se le ocurrió de rojo sus letras porque se le ocurrió. No, ¿ya? Pero lo vamos a hablar un poco más adelante dentro de la presentación. Vamos a la siguiente, Rodrigo. Bien, yo voy a estar mirando acá en mi computador porque estoy desde el celular. Entonces acá en el computador tengo la misma presentación, pero para ver y leer algunas letras. Por eso de repente, para los amigos, voy a estar mirando hacia acá para poder ver mejor las letras. Como dice ahí en la presentación, ante todo a mí me gustan las abejas, pero esto es un negocio y debe ser entendido como tal. Esto siempre yo lo digo en las charlas, en las conferencias que voy a hacer. ¿Qué significa esto? Muchas veces los apicultores quieren que los gobiernos les vengan a solucionar el tema. El gobierno de turno o el gobierno que viene, que nos va a solucionar los problemas que tenemos. Y empezamos con aquellos discursos que son poco realistas, de que nosotros estamos trabajando con el insecto que mejor nos ayuda a la supervivencia de la humanidad. Lo cual puede ser cierto, es cierto de todas maneras. Pero nosotros no podemos caer en el asistencialismo, ¿ya?
Cuando empezamos a pensar en lo que es la profesionalización del rubro, esto es básicamente no llenarse de diplomas, ¿ya? No decir, mira, yo estoy hoy día haciendo un curso de esto, mañana hago apiterapia, la otra semana voy a un curso de crianza de reina y a lo mejor el mes siguiente tomo un curso de polinización y etcétera, y sigo, y sigo, y sigo. La idea es buscar un camino, centrarse en ese camino y tú formar una empresa. Ahí te estás profesionalizando y meterle a este tema todos los temas que me permitan manejar como empresa. Cuando tú eres empresa, empiezas a pagar impuestos. Y cuando empiezas a pagar impuestos, bueno, los gobiernos, los países se manejan con eso. Entonces, a veces los agricultores caen en que a mí tienen que darme un bono, tienen que darme ayuda. Fantástico si el gobierno de turno te puede dar un bono, una ayuda, pero no puedes estar pensando en eso. No puede tu negocio depender de la ayuda de un gobierno de turno. No, tú tienes que hacer un negocio que sea sustentable, palabra de moda. ¿Qué significa la sustentabilidad? Que este negocio en el tiempo va a permanecer, que es capaz de cimentarse, de establecerse, de generar ingresos y mejorar tu calidad de vida. Entonces, si a mí me dan un bono solamente porque soy apicultor, bueno, a lo mejor los productores de palta dirán, mira, el tema de las paltas tiene aceite fantástico para el cuerpo humano, entonces también tienen que darme bono, y los de la salud y los profesores, y a lo mejor los productores de tomate van a decir, bueno, los tomates son de América, por lo tanto tienen que subsidiarnos también. Entonces, de esa forma que veamos los gobiernos. Cuando tú eres empresa, pagas impuestos, y con esos impuestos, desde luego, se dan los bonos y se ayudan. Pensar que un gobierno tiene que apretar el botón y producir una serie de billetes y empezar a repartir billetes, eso es no tener idea de economía, porque eso lo único que genera es inflación. Y con todo respeto, amigo Rodrigo, en Argentina ustedes tienen más claro, aprendido, ¿cierto?, lo que es la inflación y cómo eso se paga en el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, cuando te dan dinero así fácilmente, lo único que estás haciendo es crear un problema futuro que después el que venga a arreglarlo, y aquí yo no estoy hablando de una vereda política, va a tener un tremendo problema que atender. Y fíjate que esto se dio mucho en el tema de pandemia. En el tema de pandemia, la gente se acostumbró a los bonos acá en Chile y después no quería trabajar. ¿Por qué? Porque me tienen que dar un bono. Y claro, era una situación puntual, histórica, que había que atender. Pero el ser humano se acostumbra a aquello. Por lo tanto, como dice abajo en la diapositiva, mis clases son desde la experiencia, ¿ya? De la experiencia real, al manejar una pequeña empresa apícola en la que hacemos cosas, ¿ya? Vamos a la siguiente. En la siguiente, tenemos un escenario ahí, ¿ya? Y en este escenario las estrellas parecieran ser siempre las abejas, desde luego, que es lo que el rubro que nosotros tenemos, nuestra maravillosa abeja con todos sus pros, sus contras, sus maravillas, y el apicultor. Pero en este escenario también hay que entender que se van cada vez llegando más actores. Y algunos actores, de acuerdo al año, pueden tener mayor o menor protagonismo, ¿ya? Entonces están actores como los asesores, que hay asesores muy buenos, pero hay otros que dejan mucho que desear, ¿ya? Está el factor del clima no menor, ¿ya? Un invierno lluvioso, un invierno seco, una primavera lluviosa, nos atrasa, tenemos que hacer los núcleos antes, después, en fin, hay que aprender a tomar decisiones. Con mayor razón, con estos actores, tengo que empezar a llevar registro, ordenarme. Yo no puedo como apicultor partir en la mañana y decir, hoy día voy a ir a alimentar, y cuando vas camino al campo a alimentar, ¿sabes qué? Se me olvidó, tengo unas reinas por nacer. Entonces hay que aprender a ser ordenado. Eso es gestión, eso es administración, ¿ya? Está la nutrición, la barroa, desde luego, la nosema, cariosis, forestación, deforestación, en fin, una serie de elementos. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esta diapositiva? Las cosas ya no son como antes. Es decir, como muchas veces yo he escuchado, yo no vengo de una familia de apicultores, yo llegué a la apicultura por hambre, a ser bien honesto, por hambre, por necesidad. Y me metí en un rubro que es caro. Todos sabemos que es caro tener un par de colmenas, y con unas 2 o 3 colmenas no ganas plata, no ganas dinero. Entonces no es que uno esté obsesionado con el dinero, pero las cuentas se pagan con dinero. Y ese dinero se genera con acciones, no con intenciones. El mundo está lleno de intenciones. Lo que nosotros necesitamos son acciones concretas. Por lo tanto, lo que está haciendo acá, en este escenario, lo que está haciendo Apicultura Sin Fronteras,
en traer diferentes miradas de apicultores, ese es un tema innovativo tuyo, Rodrigo, el cual merece todo el respeto, el reconocimiento y el aplauso, ¿ya? Porque de esa forma vamos profesionalizando. No podemos pretender profesionalizar este rubro solamente con intenciones. Mira, parece que vamos a hacer esto, ¿ya? Después vamos a hablar de algunos temas como la misión, la visión o los valores, ¿ya? Elementos que hoy día las empresas ponen para trazar un camino sobre el cual voy a avanzar y sobre el que yo no me quiero desviar para alcanzar mi objetivo. Bueno, en este escenario, entonces, retomando, como decía, yo no vengo de una familia de apicultores, pero muchas veces escucho es que mi abuelo lo hacía de tal forma. Con todo respeto a su abuelo, su bisabuelo, si tuvo abejas, el escenario ha cambiado un montón. Y cada vez está cambiando más. Los manejos, las políticas, las reglas de mercado, las reglas de manejo, lo que está demandando el mercado, los precios, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, en este escenario, al igual que en el teatro, tú lo que necesitas, como dice ahí, cada vez más actores de escena, se necesita un director que ordene. ¿Cuál es ese director? El agricultor, dueño, empresario, tiene que empoderarse y hacerse un director. Y para hacerse un director, tiene que entrar en los temas de administración, de gestión del negocio. ¿Se va entendiendo? Espero a los amigos de Hispanoamérica que nos están viendo, ¿ya? Es decir, si lo llevásemos, por ejemplo, a otro terreno, el terreno del fútbol. Yo de fútbol no sé nada, ¿eh? Pero tú no le vas a enseñar, aquí en Chile, por ejemplo, está Arturo Vidal, que es un famoso futbolista, ¿cierto? O a Messi en Argentina, no le vas a enseñar a hacer el gol. Pero ¿qué hace el director técnico? Le dice, bueno, este pasa para acá, este le pasa al otro, y en este momento entras tú y haces el gol. Bueno, en administración, eso es administración, ¿ya? Entonces, como digo, el apicultor no puede erráticamente o por forma visceral empezar espero que me vaya bien este año. No, que este año me fue mal y el otro año tal vez será. Y conozco colegas que están durante años que el otro año voy a hacer. No, señores, este año se parte, ahora hay que partir. Por eso estamos poniendo estos temas a la mesa. Y cuando viene invierno, cuando viene marzo, ya cierto, y hemos bajado la actividad fuerte en apicultura, con mayor razón, es el momento en que tengo que empezar a ordenar el negocio. Que estas capacitaciones, que estos temas que estamos hablando, llevarlos a la práctica. Porque si no se transforma en un montón de conversatorios simpáticos, agradables. Desde luego los apicultores dan muchas actividades de capacitación en invierno. ¿Y qué queda de aquello? Estuvo bueno el café, me encontré con un colega que hace mucho tiempo no veía, pero ¿cuál es lo sustancial? ¿Cuál es lo importante? Que yo tome elementos de ahí y lo lleve a la práctica y desarrolle mejor mi empresa. Por lo tanto, yo siempre hablo en estos conversatorios que tú me has invitado, ¿cierto? Te hablo de que esta es una reunión de directorio. Aquí estamos apicultores de todo el mundo, todos son empresarios o son potenciales empresarios que aún no han entrado en el tema apícola. Y te voy a contar una anécdota, Rodrigo. Yo estos temas los empecé a fomentar cuando era dirigente hace muchos años atrás, pero me encontré con muchas trabas en los apicultores. Como que a algunos les molestaba que habláramos de empresa, ¿ya? Entonces, ¿qué es eso? No, pues si somos empresarios. Cuando tú tienes un par de colmenas, a lo mejor porque la abeja, ¿cierto? Le tienes cariño, quieres conocer este fabuloso mundo, pero cuando ya empiezas a vender el primer kilo de miel, ya estás haciendo negocio, porque quieres recuperar algo del dinero que hay que meterle a este negocio. Este rubro es caro, ¿ya? O sea, tener una colmena, el velo, el ahumador y la palanca, que es lo mínimo, ¿cierto? Son sus buenas, como decimos en Chile, sus buenas lucas, son sus buenos pesos. Y con una no ganas dinero, necesitas 50, tal vez de ahí para arriba, ¿ya? Ese tiene que ver con el punto de equilibrio. Y ojo, el punto de equilibrio muchas veces me dicen, no, yo creo que el punto de equilibrio está en tener 300 colmenas. Vamos a hablar sobre el punto de equilibrio en las siguientes jornadas, ¿ya? Pero eso es difícil de estimar porque yo no sé con cuánto vive cada uno. Acá en Chile hay gente que vive con el sueldo mínimo que uno se pregunta cómo lo hacen para vivir. Y también hay unos senadores que ganan mucho dinero, como en todas partes de los políticos,
y con el dinero que se les paga, algunos dicen que todavía no alcanzan para vivir. Entonces, con cuánto vive cada uno es muy relativo. Sí podemos tomar algunos parámetros para decir, ¿sabes? De aquí en adelante tú empiezas con por lo menos a recibir algunos ingresos. Vamos a la siguiente, amigo mío. Dentro de este escenario, el actor que se está robando la película hoy día o se está robando la obra de teatro es el cambio climático. Fíjate esa foto que está ahí, la encontré en internet hace un par de semanas. Todavía no estamos de acuerdo en esta charla y hoy día me acordé y dije la voy a incluir ahí. Esa foto que está ahí habla del accidente que pasó en el año 73. Esto fue en el año 73, viene un club de rugbyistas desde Uruguay a Chile y el avión cae en la cordillera. Los rugbyistas, en la parte de arriba tú ves el tema de la nieve y la misma lugar, ¿cierto?, está tomado durante el año 24. O sea, no hay que ser ingeniero o experto en aviación para entender que si el accidente del milagro, como le llaman, el milagro de los Andes, tremendamente conocido, ¿cierto?, que ellos tuvieron que comer carne humana para sobrevivir, en fin, ocurrió hoy día, ese avión se estrella y explota. ¿Ya? Y si sobreviviese alguno, bueno, le sería más fácil llegar. Piensa que este accidente ocurrió acá en Chile en mediados de octubre y fueron rescatados mediados de enero. ¿Ya? O sea, no es que esa fotografía de nieve ahí arriba corresponda al mes de junio o de julio, donde hay más acumulación de nieve en la cordillera de los Andes. Entonces, es una foto que te habla mucho de lo que es el cambio climático. Ahora, podemos hablar mucho del cambio climático, en fin, pero con mayor razón, si hay un tema que se nos viene fuerte, con mayor razón mi negocio tengo que ordenarlo. Tengo que cuidar, como decía un humilde campesino una vez, don Jorge, hay que cuidar el peso. ¿Ya? O sea, uno no puede dilapidar ni los esfuerzos ni el dinero, y menos el tiempo. El tiempo es tu mayor activo. ¿Ya? Bueno, al lado está la fotografía del libro Vive, si alguien lo quiere leer. Es un libro tremendamente fuerte. Yo de todos los libros que he leído, sin duda el libro más duro. ¿Ah? Te narra cómo en esa situación de ahí se metían hasta los dedos en el trasero para poder sacar las fecas porque no podían ni siquiera defecar. Así de duro es el libro, ¿ya? Pero también te enseña de que aun cuando el ser humano está abajo y la vida te pone de rodillas y te patea el trasero y te hunde, lo único que te queda es salir adelante. O te quedas ahí o sales. Entonces yo entiendo que hay muchas situaciones complejas, en fin, pero hay que echarle para adelante, ¿ya? Y tomar las herramientas que los colegas gustosamente están dispuestos a compartir y decir, mira, este tema yo lo llevo a mi empresa, a mi emprendimiento y empiezo a mejorar. Ahí, para mi gusto, nace la profesionalización. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Entonces, si vamos a la siguiente, ¿qué es lo que es la administración? La administración es una ciencia social, no voy a dar la lata con aquello, pero que te entrega un montón de herramientas que tú las tomas y las llevas a tu realidad. Y empiezo a acomodarlas. ¿Cuál es nuestra realidad? Somos apicultores. ¿Tenemos dificultades? Pero montones. ¿Tenemos alternativas? Muchas. ¿El negocio se va a acabar? No, para nada. Para nada. ¿Ah? Entonces, ¿y cómo sería esto en la apicultura? Bueno, aquí hay que empezar, como están las fotografías de ahí, a llevar registro, a mantener limpio y ordenado el apiario. Estamos produciendo miel, que el apiario se vea como una unidad productiva, que no sea un desorden lleno de papeles. ¿Ah? La administración no te va a decir, sabe, tiene que pintar los cajones cada cierto tiempo, pero sí te va a hablar de los flujos de calidad. ¿Y cómo aterrizo eso en la apicultura, por ejemplo? Yo no puedo ir al apiario, tomar un cajón y quedar con las manos llenas de pintura, después cosecho los marcos, los llevo a la sala de extracción y voy contaminando esa miel. Y después aparezco con el discurso que le escucho muchas veces a los colegas, la miel que produzco yo es una miel fantástica. La calidad, la mejor miel no está dada solamente por el sabor. Hay un montón de factores entre medio. Puede ser una miel exquisita, con muchas propiedades,
pero si la sacaste en una centrífuga o la guardaste en un tambor que estaba oxidado, capotó, sonó, se murió tu prestigio. ¿Ya? Entonces, ojo, aquí viene nosotros a lo largo de nuestras vidas, nos educamos con una serie de frases que son muy poco afortunadas. ¿Ya? La gente dice, por ejemplo, en esto, no, es que a mí nadie me da de comer. Falso. ¿Quiénes son tus clientes? ¿Quiénes te compran tu producto? Son personas. Las personas te dan de comer. Si las cosas no caen del cielo. ¿Ah? Por lo tanto, si las personas te dan de comer porque ellos son el que te compran la miel, o te prefieren el servicio de polinización, o te van a comprar las reinas, o te van a comprar el polen que te produce, etcétera, etcétera, las múltiples alternativas que tiene este rubro, con mayor razón yo tengo que aprender a venderme. Tengo que cuidar la imagen, que el apiario se vea limpio. ¿Te fijas cómo la administración te va diciendo cosas generales? Pero tienes que aterrizarlas. ¿Ya? Tiene que transmitir una imagen. Insisto yo, muchas veces en las jornadas que voy, que aquí no importa el tamaño del barco, lo que importa es el capitán. Porque todos hemos partido. Rodrigo, ¿tú con cuántas colmenas partiste, estimado? Yo con 14. Con 14. Y hoy día me imagino que tiene muchas más. Y tiene y las conferencias. Sí, he llegado a 1200 y cuando hice conferencias o viajar por el mundo, como dices tú, ¿sí? Me he dedicado a reducir la cantidad y porque no llegaba a cuidarlas a todas. Y con el tiempo me di cuenta que me era más rentable tener menos cantidad y mejor cuidadas o con distintos productos que pasearme recorriendo apiarios y campos, ¿sí? Cuando saqué nada más que el costo de combustible y de peaje que tenía, ya teniendo la mitad de colmenas, ya era un apiario casi de producción de miel por el poco precio de miel que se tenía acá en Argentina. Entonces encontraste tu punto de equilibrio, estaba más abajo de lo que tú pensabas en un momento que con 1000 colmenas. Tú no tienes nada que demostrarle a nadie. Lo que tú tienes que tener, ¿cierto?, es una imagen, un punto de equilibrio para que sea rentable. ¿Te fijas cómo volvemos a la diapositiva anterior de administración cuando te decía, no es que yo esté pensando en el dinero, pero tengo que ver cómo este negocio es más rentable? ¿Ah? Y a veces eso nos cuesta muchos años a los apicultores entender que nuestro punto de equilibrio tal vez está más abajo en colmenas, para que sea más rentable. No se trata de tener más. Por eso, como estábamos hablando en los otros programas, obviamente los dos tenemos la misma edad y recuerdas, creo que te habrá pasado lo mismo, que cuando tú te cruzabas en algún evento o algo, lo primero que preguntabas a un apicultor era ¿cuántas colmenas tiene? ¿Sí? Claro. Digamos, y vos veías a los grandes apicultores o a los que decías que querías llegar a ello, eran los que estaban arriba de 2000, 3000 colmenas. Pero, quién sabe, los veías con un carro, digamos, más viejo que otro que tenía 400 colmenas o 300 colmenas. Y los dos vivían de la actividad. Lo único que uno lo veía por cantidad y no lo dividía por la cantidad de producción que tenía, sino por el volumen. Tenía muchas fábricas, muchos empleados, pero poca producción. Digamos, claro. Eso también fue cambiando y va cambiando con el tiempo en la apicultura, y eso está bueno. Yo siempre les digo, no pregunten cuántas colmenas tienen, sino cuánto cosechan por colmena, que es lo más importante. Claro, ¿te fijas cómo eso te lo da la experiencia? Pero me puedo ahorrar un montón de años si le empiezo a meter gestión a mi negocio. ¿Por qué tengo que esperar 10, 20 años para que los golpes de las temporadas me digan, oye, a lo mejor tu tema es menos colmena, a lo mejor tu tema no es miel, tu tema es polinización? O tal vez no es polinización, tu tema acá donde estás hoy día, por vegetación, por una serie de factores, es entrarle al tema de las reinas. ¿Ya? Es ahí donde entra la administración, el darse cuenta antes de cómo nosotros podemos mejorar. Entonces ahí yo pregunto, ¿usted, colega, la aplica? ¿Conoce algo? ¿O reacciona sobre la marcha y se vive quejando? Parece que esa es la realidad.
Los colegas se viven quejando. Vamos a la siguiente. Entonces, la frase que uno escucha mucho es que no me alcanza para vivir la apicultura. Con suerte sobrevivo. ¿Ya? Pero es que, y empezamos con los peros. La palabra pero te genera limitantes en el cerebro. Pero es que soy bajo. Pero es que estoy solo luchando. Pero es que nadie me ayuda. Pero es que perdí a mi pareja. Pero es que se me murió la persona que me acompañaba, mi madre, no sé. Pero es que me estafó mi socio. Pero es que estoy queriendo todo y me retiro del rubro. Eso lo escuchamos muchas veces. Venimos de años malos, pero por supuesto. Pero mira la abeja lo que te dice. Uy, lo siento, pero tengo malas noticias. Te tengo malas noticias, dice. ¿Cuáles son las malas noticias? La vida te va a golpear 1.000 veces. Te va a poner de rodillas. Y cuando creas que nada puede ser peor, va a volver a ser peor. Porque no quiero que suene resentido, pero la gente en general no es buena. La gente ve sus intereses. Entonces, cuando estés abajo, tú, amigo, que estás hoy día escuchándonos, viéndonos de Bolivia, de España, de México, de Argentina, de Chile, en fin, del país que sea, eres tú el que tiene que hacerse cargo de tu camino. Eres tú el que tiene que levantar tu empresa. Déjate de echarle la culpa al empedrado, déjate de echarle la culpa al camino, déjate de perder tiempo, comienza a invertir tu tiempo. Si te están dando herramientas, tómalas, asimílalas, llévalas, provoca un cambio, deja de quejarte, hazte responsable. Una de las mayores características que tiene que tener un empresario es ser asertivo. ¿Qué quiere decir ser asertivo? Aceptar lo que te está pasando y ver cómo avanzo. El mundo no es fácil. ¿Ya? La apicultura no es una actividad fácil. Nos hicimos apicultores a punta de porrazos mucho. Hoy día el conocimiento está por todos lados. Hoy día tú no pagas por el conocimiento, tú pagas por experiencia. Porque si tú quieres saber sobre la misión, la visión, el punto crítico, el flujo de dinero, métete a internet, está lleno de videos. ¿Ya? Pero lo que yo te puedo contar es que todas esas cosas que te describí, todas esas las he vivido. Mi socio me jodió con mucho dinero. He perdido gente que amaba. ¿Ah? Sé perfectamente lo que es no tener un peso en el bolsillo, pero volver a levantarse. Y te cuento más, y no con el afán de hacerme aquí sentir que sienta alguien pena por mí. El año pasado yo estaba en una depresión tremenda. Perdí, por no trabajar, porque la depresión es un tema complejo, 20 millones de pesos, que no dejé de producir, que no produje. Estaba todo el día en el sillón mirando el techo. 20 millones de pesos son como $20.000, más o menos. Y se me acumularon las deudas. Pero tengo que volver a levantarme. Soy yo el responsable, soy yo el amo de mi vida, como decía Nelson Mandela. Ahí en las crisis, amigo apicultor, ahí es donde surgen y maduran los grandes líderes. ¿O tú crees que Nelson Mandela, Gandhi, les fue todo fácil? ¿Que los grandes empresarios apícolas les fue todo fácil? Aquí mismo en los programas hemos escuchado a empresarios que han compartido contigo, Rodrigo, ¿cierto?, hablando de sus dificultades. Pero está la capacidad de reinventarse. Y en el rubro que nosotros estamos, tú puedes hacer un montón de cosas. Podrías hacer turismo apícola, producción de polen, de miel, de reina, de polinización, fábrica de materiales. O sea, te puedes dedicar a la apicultura sin tener abejas, fabricando materiales. Entonces están las alternativas. Hazte cargo, deja de perder el tiempo. Ocupa las redes sociales, véndete. Como dice un amigo que tengo que se dedica al tema de la publicidad. Véndete. En todo momento véndete. Siempre hay gente que te está mirando. Pero si te vas a dedicar en Facebook, en Instagram, solamente a subir fotos de tu cara bonita, sube contenido. Cosa que lo que te estén mirando te contraten. Te compren la miel. Dale atributos, dale valor. Toma las herramientas de la administración
Y no se trata de que voy a diseñar un logo porque se me ocurrió. No, hay herramientas. Pregúntale a un profesional del área. Así vas a mejorar. Del cielo no cae nada. Así que a levantarse, porque esta cosa se viene más compleja. Pero ¿quiénes quedan en la dificultad? Los que se preparan, los que perseveran. Insistir, persistir, resistir. Y jamás desistir. No desistas. ¿Ya? Tengo un buen amigo que cada cierto tiempo le baja la pena y quiere vender todo el tema apícola. Y es súper conocido y tiene un prestigio y hace muy bien la reina. ¿Y por qué no ha formado una empresa? Oh, es que estoy solo luchando, en fin, necesito apoyos. Todos necesitamos apoyo. Así que hay que insistir, hay que persistir, resistir y jamás desistir. Así se forman los campeones. Vamos al siguiente, Rodrigo. Esa es un poco la arenga. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Mira, aquí en Chile tenemos un personaje que se llama Condorito, que es como el equivalente a ustedes Mafalda, ¿ya? Que lo hizo un dibujante que es de acá de una ciudad cercana a donde yo nací, que es Concepción. Y Condorito, hay un chiste que se cuenta en el tema de administración. Condorito está en su casa y viene una inundación, se sube al techo, ¿ya? Y se empieza a orar ahí, Señor, sálvame. Aquí, por favor, no estoy hablando mal de ninguna religión. Esto es una gráfica, ¿ya? No quiero que alguien se sienta ofendido por lo que estoy diciendo, no. Entonces está ahí orando a su Dios, ¿cierto? ¿Ya? Llámale Dios, Alá, en fin, como tú quieras. Sálvame. Entonces llega un bote Zodiac, vámonos, Condorito, porque esto se va a inundar. No, Dios me va a salvar. Llega un helicóptero, Condorito, súbete, salvamos. No, es que mi Dios me va a salvar. Bueno, vuelve la policía a buscarlo, en fin. Bueno, cuento corto, Condorito se muere ahogado, en fin, la inundación. Llega al cielo, oye, pero ¿cómo? Si yo te oré y toda mi vida creí en ti. Entonces le dicen, oye, te mandé un Zodiac, te mandé un helicóptero, te volví a mandar un Zodiac. ¿Qué queríais? ¿Que fuera yo? Entonces, ¿qué quiero transmitir con este cuento? Nosotros, para mejorar la gestión del negocio, tenemos que tomar las herramientas que están. Si tu negocio no se va a mejorar por sí solo, no vas a empezar a ganar dinero, te va a empezar a ir mejor o vas a tener más prestigio por sí solo. Fantástico si te ocurre. Pero tienes que tomar las herramientas que la vida te va dando y llevarlas a cabo. A veces las herramientas te llegan a tu propia casa, en el horario que tú quieras, como a este programa, o tantos otros que tú estás desarrollando, Rodrigo. Tú puedes ver el programa mientras estás en el baño, duchándote, lo puedes estar escuchando. Y no necesariamente ahora, puede ser mañana, pasado, en fin. Tomo una idea, la llevo a cabo. ¿Ya? Si la ayuda te llega, tómala. Pero no pretendas que el negocio ande por sí solo o porque mágicamente el gobierno de turno tiene que darte. No, esto es un negocio y hay que empezar a pensar como empresario. ¿Ya? Y eso requiere ciertos cambios, requiere ciertas preparaciones. La apicultura no es solamente hoy día qué torta le coloco, voy a comprar la super reina que es tremendamente productora de miel, y si mi zona no tiene la vegetación para producción de miel, ¿qué hago con esa reina? No va a poder expresar su máximo potencial productivo, la casta que salga de ella. Entonces tengo que adecuarme, tengo que empezar a ver herramientas de gestión. ¿Para dónde va mi negocio? ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a la siguiente. Entonces aquí vamos a, ya, mira, hemos hablado un poco de generalidad y ya vamos a empezar, nos vamos enfilando a herramientas concretas. Esta es una herramienta concreta. ¿Dónde estamos en el cuadrante del flujo del dinero? Esto te lleva a empezar a pensar, y aquí la invitación es a la gente que nos está viendo, a que ellos se encuadren en alguno de estos 4 cuadrantes que están ahí, y esto habla sobre el trabajo. A un lado, tú ves que está el trabajo duro, y al otro lado está el trabajo inteligente. ¿En qué momento? Otra de las frases que crecimos equivocadamente es que el dinero se gana con esfuerzo y sudor.
Por favor, sáquense eso de la cabeza, eso era antes. Hoy día el dinero se gana con inteligencia. Y esa inteligencia tiene que ver con que tú tengas tiempo. O sea, para mí, tomarme un helado un día miércoles con mis hijos la tarde ahí en el centro, mientras las abejas siguen trabajando, eso es una actitud inteligente. ¿Ya? Pero no puedo estar toda. En algún momento cuando uno parte, desde luego tiene que hacer todo. Pero en la medida en que creces y te vas ordenando, el trabajo tiene que ser más inteligente. Entonces, entre el trabajo duro y el trabajo inteligente, vamos a ver cómo es esto. Y hay 4. Esto lo diseña un señor que se llama Kiyosaki, ¿ya? Que ha hecho varios libros que son mundialmente conocidos y te habla en este flujo del dinero, habla de 4 cuadrantes. Uno están identificados por letras, la E, la A, la D y la I. La E es el empleado, la A el autoempleado, la D el dueño de negocio y la I el inversionista. Vamos a ver, ¿quién es el empleado? Aquí entra la mayoría de las personas que fuimos, de alguna forma, todos hemos sido muy mal educados, entre comillas, de que tú tienes que estudiar, aprende una profesión, encuentra un buen trabajo y ahí desarróllate. Eso ya fue. Las economías cambian y el tema del empleado, con el mayor respeto a las personas que viven de un trabajo, tiene sus pros y sus contras. El empleado es una persona que le gusta la zona de confort. Estoy seguro en el trabajo, puede que tenga un muy buen sueldo, pero ojo con ese sueldo. Tiene un techo. Tú tienes que cumplir horarios y trabajas todo un año para tener 15 días de vacaciones, por lo menos acá en Chile. Y generalmente ese empleado termina odiando el lunes y vive pensando en el viernes. Mira qué fuerte. ¿Ya? Por más que trabaje, no va a ganar mucho más. Desde luego, mientras más trabaje, a lo mejor van a haber algunos bonos, pero va a tener un techo. Y ese empleado toda su vida trabaja y cuando jubila, tiene, entre comillas, la libertad. ¿Y cuál es la realidad de ese empleado? Cuando jubila, tiene que volver a trabajar, porque no sabe qué hacer. Entonces es un círculo vicioso. ¿Ya? De que son necesarios para la economía de un país, por supuesto. Pero aquí estamos entre apicultores. Por lo tanto, la mirada tiene que ser un poquito más amplia. ¿Ya? Nosotros no somos empleados, somos empresarios, somos emprendedores. Llámele como usted guste. ¿Ya? Bueno, está ahí con un buen sueldo, en fin. Pero cuando vienen las crisis, como la pandemia, como las crisis económicas que están viviendo algunos países hermanos de América Latina, ¿qué pasa con esos empleados? Pierden su estabilidad. Y fíjate que el ejemplo, con todo respeto, más patético es la gente de la televisión. Tú sabes que la gente de la televisión gana mucho dinero en un corto periodo de tiempo. Pero cuando se les cierra la llave, después andan dando pena. Acá en Chile pasa muchas veces. Que el actor, que el animador, que no sé quién, que en fin. Y la mayoría dilapidó porque no fue capaz de crear, de reinventarse. Vamos al siguiente cuadrante. Y ahí dice el autoempleado. ¿Quién es el autoempleado? Este es el típico busquilla que no quiere jefes. Que dice, yo voy a crear mi negocio para ser yo mi propio jefe. Y a diferencia del anterior, mientras más trabaja, más gana. Pero si no trabaja, no gana. ¿Ya? La diferencia con el anterior es que mientras más trabaje, más gana. Y aquí, ¿quiénes están? Por ejemplo, un abogado o un médico. Mientras más trabaje un abogado, mientras más casos tome, más va a ganar. Y ojo, también estamos nosotros, la mayoría de los apicultores. Mientras más colmenas tengo y mientras más estoy ahí, bajo el yugo, el rigor, pareciera que más gano. Desde luego, vas a mover más dinero. Pero ¿estás ganando más? Ahí es donde hay que empezar a ocupar el lápiz y ver si realmente estás ganando o estás moviendo dinero. ¿Ya? Pero pierdes otra cosa que es muy importante: tu libertad, tu tiempo.
porque para ganar más tienes que trabajar más, ¿ya? Fíjate que estos dos que están ahí bajo la palabra en rojo del trabajo duro, tienen que elegir entre el dinero o el tiempo, ¿ya? Entre el dinero o el tiempo. Al contrario, los que están en azul, esos tienen tiempo y dinero. Tiempo y dinero. El otro es tiempo o dinero. Vamos al siguiente cuadrante, en el trabajo inteligente. En el trabajo inteligente está el D, dueño de empresa. Acá tendríamos que los apicultores empezar a movernos. ¿Qué es lo que es un dueño de empresa? Es un tipo, una persona, que tiene un staff de trabajadores que le producen, ¿ya? No necesariamente tiene que estar él para producir, ¿ya? Generalmente estos se describe que son los alumnos medio malos en el colegio, ¿ya? Están preocupados de otras cosas, están pensando en otras cosas, no les importa la nota, les importa el crear, ¿ya? Y cuando tienen un problema, como son creativos, cuando tengo un problema, ¿quién me lo resuelve? ¿Y por qué yo digo que los apicultores debiéramos ir hacia ese lado? Porque en apicultura tiene una particularidad este rubro. Cuando tú vas a un seminario, seguramente te ha pasado, Rodrigo, tú no sabes con quién estás sentado al lado. Puede ser un abogado que tenga abejas, puede ser un enfermero, un profesor. Entonces, cuando el dueño de negocio, y es un poco lo que yo hago, cuando yo tengo un problema, y la palabra debería ser cuando tengo una dificultad, porque la palabra problema en el cerebro ya nos causa ciertas trancas, nos retrotrae. Un problema. Si todo el mundo tiene problemas, hablemos de dificultad. Cuando tengo una dificultad, ¿a quién conozco que maneje este tema? Y en el espectro apícola te encontráis de todo. ¿Sí o no? Exacto, sí, sí. Ya. Entonces, como empresario, tú empiezas a pensar diferente. Si tengo un problema contable, que me lo resuelva un contador, ¿por qué yo tengo que tomar un curso de contabilidad y yo hacer la contabilidad de mi empresa? Desde luego tengo que entender. ¿Eh? Pero los colegas apicultores, ¿qué es lo que empiezan? Siendo autoempleados. No, es que yo voy a llevar la contabilidad porque es muy caro pagarle a un contador. Es que yo voy a hacer los cajones porque es muy caro comprar los cajones. Es que yo voy a hacerlo, y el que yo, y las quieren hacer todas. En cambio, el dueño de empresa, hay cosas que puedo hacer en mis ratos de ocio. ¿Ah? A mí me relaja bastante, me encanta soldar, pintar, hacer unos murales, lo han visto seguramente en mis videos que le estoy haciendo unos murales ahí al galpón, en fin. Pero si ya es un trabajo y me va a desviar de mi objetivo, tengo que estandarizarlo, o lo hago en invierno, ¿ya? Entonces tratan de ahorrar en comprar materiales y pierden tiempo en terreno. ¿Dónde tú eres más productivo como apicultor? En terreno, manejando las abejas. Los materiales en invierno, o los compro. Si mi negocio está bien manejado, tiene que darme para comprar los materiales. Acá yo no produzco ningún marco, ningún piso, nada. Mis abejas tienen que darme para pagar el colegio de mis hijos, la universidad de mi hija, comer, vestirme, distraerme, desde luego, ¿ya? Y los materiales, los insumos que la colmena necesita, ¿no? Pero aquí hay un costo que no es menor. En la medida en que tú vas siendo dueño de empresa, dueño de negocio, te vas transformando en un tipo un poco odiado por la sociedad. Es que todos los empresarios son malos. Saquémonos esos paradigmas de la cabeza. Otra frase tremendamente poco afortunada, ¿ya? Los empresarios son necesarios. Si no, tú eres un empresario chiquitito con 10 colmenas, 20, 50 colmenas, pero ya cuando tienes 500, das trabajo cuando compras materiales. Cuando compras, no sé, fierro va a ser banquillo, ¿ah? Personas que te carguen o descarguen el camión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo puedes escuchar a un apicultor o a un emprendedor del área que sea odiando a los empresarios? Me parece una cosa extraña a mis oídos, ¿ya?
Y vamos al último, que es el inversionista. Este es el capo, por decirlo de alguna forma. El inversionista, según Kiyosaki, es un tipo que a través del dinero hace más dinero. ¿Ya? Eso es lo que percibe. Ese es el empresario que invierte, que juega en la bolsa de valores, en fin, que no tiene una empresa productiva. Y es el más odiado. ¿Ah? Empezamos con estas cosas de que, claro, tiene plata porque no sé qué, porque tiene los ojos de color, porque es grande, porque es chico, porque... Cortémosla de eso, lo que decía hace un momento en la arenga. Hazte cargo de tu vida. Déjate de la autoconmiseración. Si hay un tipo que le va bien, apláudelo. Y si hay un tipo que le está yendo mal, trata de ayudarlo. Cuenta tu experiencia. ¿Ah? Deja de ser la autoconmiseración. Que ¿por qué a mí me pasa esto? Si no eres el único que está sufriendo. ¿Ya? No eres el único que ha tenido sequía en estos 10 últimos años y que las colmenas no producen la cantidad de miel que tú querías. Que se te bajó un contrato de polinización porque se metió otro colega que apareció cobrando la mitad de lo que tú cobrabas. Persevera. Jorge, hablaste recién el tema de inversionistas, ¿sí? Más precisamente con el tema de la bolsa, y bueno, acá están muchísimas las plataformas que se están abriendo y les agradecemos a todos y hay muchísimos mensajes, y nos dicen qué opinión tenés o en qué cuadrante iría, ¿sí? El inversionista que pone plata, te pone plata a ti para que tú manejes colmenas y él de ahí también tener un rédito, que no solo sea el tema de la bolsa o el tema de Bitcoin o cosas financieras. ¿En qué cuadrante lo pondrías? ¿En que sería tu dueño o sería un inversionista como lo tienes ahí en ese cuadrante? Amigo mío, si alguien te pasa dinero para que tú te pares y va a sacar un porcentaje de eso, ese es un inversionista. Ese es el tipo más inteligente en los negocios. Pongo plata, tú haces el trabajo, tú sabes las técnicas, yo no tengo idea de abejas, pero aquí tengo el dinero. Tú sabes hacer el tema, produce, aquí está, pero me das un porcentaje de la ganancia. Eso es un inversionista. Lo que tú tienes que hacer no es quejarte contra él. Lo que tú tienes que hacer como empresario es pasar. Si eras empleado, pasa al autoempleado o pasa al dueño. Y trabaja un tiempo con él, corta ese negocio y lánzate solo. Agradece que si te están pasando plata, no te quejes. Agradece que te están ayudando a pararte. Toma la experiencia, y después corta ese negocio y sigue tú tu camino, porque tú tienes el gran capital que él no tiene, el conocimiento. Tú sabes manejar las colmenas. Pero si tú vas a estar años bajo la sombra de un inversionista, ¿de quién es la culpa? El inversionista está haciendo lo que mejor sabe hacer. Pongo dinero, el dinero me reditúa, pero no se mata trabajando él. Eres tú el que te matas trabajando. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Vamos a la siguiente. Espérate, antes de irte, aquí hay algo importante. Fíjate que si tú dices los empleados y el autoconsumo, el autoempleado, los de rojo, ¿ya? Ahí está el 95% de la población del mundo, que se reparten el 5% de la riqueza. Esa es la estadística. 95% de la población, 5% de la riqueza. En cambio, en el lado inteligente está el 5% de la población, pero se reparten el 95% de la riqueza. Entonces ahí vienen las diferencias que en todos los países vemos, que claro, los ricos tienen mucho y los pobres. Pero hazte cargo de ti. ¿Ya? O sea, que tú hayas nacido pobre, y esto te lo digo conocimiento de causa, yo a los 20 años dormía en el suelo. Si tú naciste pobre, ¿tienes que morir pobre? No. Entonces prepárate, mejora la gestión de tu negocio. Y si el año vino malo, pero bueno, le doy por otro lado, en fin, tengo objetivos claros. Vamos a la siguiente. Aquí vamos a hablar un poquito de educación financiera. Y este es un grave problema que tienen las personas. No saben manejar su dinero. Si lo llevamos al común de las personas, entran a estudiar una carrera, en fin. Y el muchacho está en la universidad, viviendo al alero de sus padres, con gastos reducidos, con poco dinero, pero sale, egresa y se encuentra un buen trabajo, que es la realidad de muchos. Y de la noche a la mañana
se ve con mucho dinero, dilapida su dinero y está en un círculo. Y después tú le preguntas, ¿y qué has hecho con tu dinero? No sé. Y en el caso del apicultor, es lo mismo. Entonces, por un lado, en esto dividido en 4, están los ingresos, los gastos. Ingresos, la plata que me llega, lo que me dan, percibo, por ser autoempleado, dueño de empresa, inversionista, empleado. Los gastos, todos tenemos gastos. La luz, el agua, el teléfono, en fin, comer, distraerse, que es necesario. Yo tengo que salir a tomarme un traguito, salir con los amigos, un asado, una parrillada, en fin. Es parte de la vida y es necesario. También están los activos, aquello que me genera más recursos. Y están los pasivos, aquello que yo empiezo a deber. Nosotros tenemos un tremendo activo, las abejas. Trabajan incluso mientras nosotros dormimos. Nosotros estamos durmiendo y siguen construyendo los panales, sabemos que las abejas duermen un rato y siguen aquí y acá. Por eso te decía que nosotros somos, entre comillas, muy dueños de empresas. O sea, si le pongo un alza a una colmena y soy ordenado, me voy tranquilamente a tomar un helado con mis hijos. ¿Ah? Entonces el otro día yo hablaba en una conferencia, en la primera que dijimos, Rodrigo, o sea, cuando hablamos de la administración, me invitó Pablo Astorga en Apicultores. ¿Y en cuántas visitas va esa? ¿Como 25.000 me decías tú el otro día? Alrededor de 25.000 visitas en una de las plataformas. Tenemos 4 plataformas, así que estaremos alrededor de las 40.000 visitas. ¿Te fijas o no? El interés que despierta este tema. Ahora lo estamos profundizando un poco más. Entonces estos temas hay que empezar a tratarlos, a aterrizarlos. Y están los pasivos, volvamos a... Entonces los pasivos son aquellos que tenemos que pagar, aquellos que se nos va cierta energía monetaria, ¿ah? Aquello que no nos deja dormir en la noche. ¿Ah? Vamos a la siguiente. La misma, pero aquí, ¿qué pasa con una persona que tiene poca educación financiera? Es decir, un empleado, por ejemplo, o alguien que dentro de ser empleado gana poco dinero. ¿Cuál es su realidad? Todo el poco dinero que gana se le va en comida, combustible, algo de diversión, es decir, todo su dinero va a gastos y le cuesta mucho subir. ¿Ya? Y hay gente que tiene habilidades para ser un artesano, para producir algo, pero no se atreve. Entonces aquí entra una frase: si tú tienes miedo a morir, mejor no nazcas. Suena fuerte, pero la vida es de riesgos. ¿Ah? Yo estoy seguro, no conozco tu historia a cabalidad, Rodrigo, pero cuando tú empezaste con la revista, me imagino que, como decíamos en Chile, te echaron el avión abajo muchas veces. ¿Cómo se te ocurre hacer una revista apícola? ¿Quién te la va a comprar? No, es que encima y siempre fue gratuita, y lo más cómico de todo esto es que me decían, ¿quién te va a ver una revista digital cuando el apicultor no tiene ni celular? Claro. Y yo le decía, mi visión no es a que la idea es que me vea hoy. Mi visión es, y ya lleva, digamos, 22 años, a que en algún día me pueda ver. Y ahí son los 117 números que tiene la revista. Rodrigo, te hago una pregunta, sin darme detalles, pero ¿de cuánto es tu base de datos de correo electrónico, contacto? Y para la base de datos de la revista estamos en 250.000 correos electrónicos activos, ¿sí? Hay algunos que se van cambiando. Ya se lo quisiera cualquier organización gremial que defiende a los apicultores, ¿o no? Seguramente. Ya, ahí está tu visión. Ya se quisiera cualquiera de eso, porque a 250.000 tú le puedes mandar información que te caiga el 10% en la idea que tú emprendes. Y como decimos en Chile, paráis la olla. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando alguien tiene poca educación financiera? Su dinero se le va a gastar, ¿ya? Y pasa mucho en los apicultores que reciben dinero y empiezan a gastar, en fin, pero no se acercan a los activos y pagan lo que son los gastos y también pagan lo que es pasivos, las deudas que tengo, ¿ya? Cuando al apicultor le empieza a ir un poquito mejor, empieza a recibir más dinero, tiene 50, 100 colmenas o más, empieza a recibir dinero,
y no tiene educación financiera, pasa lo siguiente. Vamos a lo siguiente. A la siguiente. Ahí. Entonces, el agricultor que tiene un poco más de ingresos, pero que no tiene educación financiera, este es su cuadro. Llegó el dinero, desde luego pago gastos, luz, agua, combustible. A los agricultores se nos va mucho el combustible y también destino buena parte a los pasivos. Pero esos pasivos a veces puede ser un auto, que un auto como apicultor no te va a dar dinero. Diferente es una camioneta o un camión. Ese se transforma en un activo, porque te permite generar. ¿Ves cómo es la diferencia? ¿Ah? Un pasivo, por ejemplo, puede ser que me compré un extractor, o centrífugo, como decimos en Chile, de 50 marcos, y tienes 10 colmenas. ¿Se justificaba esa tremenda inversión? ¿Y tienes que pagarla? ¿Se justificaba? No creo. Con una centrífuga de 9 marcos o un extractor de 9 marcos puedes atender perfectamente esas 50 colmenas. Pero tu inversión, que se transforma en un pasivo porque a lo mejor tengo que pagarlo en cuotas, es lejos menor. Ahora, ¿qué sucede cuando tú recibes plata y se da esta figura? Que con tus ingresos, tú pagas parte de los pasivos, pagas tus gastos, pero tus pasivos te generan más gastos. Ejemplo, con el mismo centrífuga, me compré un tremendo extractor. Puta, te sacaste la foto, la subiste a Facebook, te vanagloriaste del tremendo extractor que tenías. Pero ese extractor, como lo compraste a crédito, te generó más gastos, que son los intereses que tienes que pagar en ese crédito, ya sea un banco, una financiera, la institución que te haya entregado el dinero, entendiendo que lo estás viendo de diferentes países. Entonces, se transformó en un pasivo que te dio más gastos todavía. ¿Y qué pasa con mi dinero? Si muevo dinero, pero no sé dónde está. Yo siempre digo una cosa, y lo dije la otra vez en una charla. Cuando tú empiezas a ganar dinero, de partida, cómprate un buen colchón. Yo me pongo un colchón ortopédico que me permite descansar mejor la espalda, el cuerpo, en fin. Pero claro, si este envase se va a vencer, se agota, tengo que cuidarlo. ¿Mm? Tengo que comer bien, porque trabajamos mucho, tengo que hidratarme. Hay que partir de ahí. Vamos a la siguiente. ¿Cuál sería el ideal? ¿Cuál sería el ideal cuando hay educación financiera? ¿Qué es lo que hace un apicultor cuando tiene educación financiera? Insisto, aquí estamos pasando una pincelada por varias herramientas de administración, ya llevamos como una hora de que partimos el programa, estimado, ¿cierto? Llega el dinero, los ingresos. El que tiene educación financiera lo invierte en activos, porque sabe que los activos van a generarle más ingresos. ¿Cuál sería un activo? Por ejemplo, un vehículo de trabajo. En apicultura yo no necesito un auto, necesito una camioneta. Ahora, ¿qué camioneta? ¿Necesito una Ford Ranger, por dar una marca? ¿Necesito un camión de lujo? No. Tal vez un camión, hoy día están entrando muchos vehículos chinos. Yo tengo un vehículo chino con el que me muevo. Me cuesta la mitad de lo que me costaría un Hyundai. El motor es Cummins, la marca es Foton, en fin, etcétera. Pero si lo manejo 2, 3 años y 4 tal vez, y después lo suelto y me compro otro y lo voy renovando, cumplió su función. ¿Ya? Pero si ando en un Hyundai o en un camioncito Kia, ¿ya? Me cuesta 2,5 veces más que el Foton y me cumple la misma función. Entonces son inversiones programadas y mis ingresos los destino a los activos. Desde luego tengo que pagar gastos, luz, agua, teléfono, etcétera. Pero los activos te generan más ingresos. Entonces ese camión me permite producir. Y Jorge, disculpa, porque está muy entretenido y hay mucha gente que está participando. Y nos dicen, estuvimos hablando justo del extractor, ¿sí? Que en la diapositiva anterior era un pasivo. Pero si tú como empresario, ¿sí? Porque ya veo que hay gente que, digamos, ya habla y se le ve el entusiasmo financiero y que tiene ganas de participar, así que nos pone contento a los dos que participen.
si ese extractor grande que él tenía con pocas colmenas lo pone y lo renta para que otros extraigan en su extractor, pasa a ser un activo y pasa a ser, digamos, la parte positiva, ¿cierto? Ahí cambiaste de figura porque hay un cambio en tu paradigma, en tu pensamiento. Ya no tengo el extractor detenido ahí, pero sí puedo arrendar mi sala de extracción. Vengan para acá porque aquí tengo un extractor de 50 marcos y tu trabajo que lo hacías en un día, ahora lo vas a, o en 2 días, por decir algo, lo vas a hacer en media mañana. Ahí ese extractor se transforma en un activo, pero es porque tú estás buscándole nichos de mercado a eso. Pero si te compraste un extractor, que igual es un activo, pero te está generando deuda, te está generando problemas, porque un extractor de 50 marcos para 50 colmenas a lo mejor lo vas a ocupar un día, 2 días al año, por decir algo. Bueno, 3, 4 si quieres. Una semana. Y el año tiene, ¿cuánto? 53 semanas. O sea, el resto de la semana va a estar ahí. No me genera nada. Te cuento un ejemplo. Un día estoy en una charla y un colega llegó en un camión. Y después nos trasladamos a terreno y seguía en su camión. Él es un camión grande, ya, que te caen, no sé, unas 200 colmenas arriba. O sea, está bien. Lo aplaudo que se haya comprado su camión nuevo y todo el cuento. Pero el nivel de gasto de combustible que está teniendo es una mala inversión. Entonces conversé con él y no le pregunté mayores cosas, pero me decía que él se movía siempre en su camión. Los gastos de combustible se van a disparar. Después no vas a saber de dónde está la plata. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Volvamos a la diapositiva. Cuando hay ingresos y tienes su educación financiera, tú dices, bueno, voy a invertir. ¿Me compro el de 50 bancos? Sí, pero lo puedo arrendar. Entonces me va a generar ingresos. ¿Ya? Y con esos ingresos, entre los que recibo y los que me dan mis activos, voy pagando los pasivos y voy pagando también los gastos. ¿Ah? Por ejemplo, no tengo una casa, pero voy a arrendar una casa. ¿Qué me sirve como apicultor? ¿Arrendar un departamento o arrendar una casa con patio? Desde luego una casa con patio porque puedo poner ahí los cajones. ¿Ya? Pero sería absurdo arrendar un departamento y tener todos los cajones botados en el campo y tapados con un nylon. ¿Ya? Entonces ya puedo tenerlos en la casa, en el patio, y a lo mejor los tengo tapados con el mismo nylon. Si todos pasamos por eso, yo también pasé por eso cuando no tenía un galpón, bodega, como se le conoce en otros países. Pero están ahí. ¿Ya? Por ejemplo, otro típico ejemplo. Te compras un vehículo. ¿Qué vehículo te compras? Cómprate el que tú necesitas. Entonces, yo recuerdo hace muchos años, y perdonen la autorreferencia, pero tengo que apelar a lo que yo, a mi experiencia y lo que me pasó. Me decían, cómprate una camioneta mejor. Y yo andaba en una camioneta vieja, destartalada, en fin, pero siempre limpiecita, siempre ordenada, inclusive perfumada, porque eso me hace sentir bien. A todos, no solamente a mí. Y el dinero estaba siendo invertido en activos, en cajones, en pisos, en cera, etc. Cuando esos activos me empezaron a dar más dinero, que demoró igual un par de años, bueno, me compré un Jeep, me compré un camioncito. Y ahora, bueno, estoy complicado, pero como todo el mundo, porque ya lo decía, perdí mucho dinero por no hacer, en fin, pero ya voy en recuperación y el objetivo del otro año es cambiar el vehículo. Entonces, esa es educación financiera. ¿Dónde pongo las fichas? ¿Dónde pongo el dinero? Pero no llego en la mañana y digo, hoy día voy a hacer esto. Hay que acostumbrarse a planificar un poquito. Ahí estamos hablando de algo de educación financiera. Vamos a la siguiente, estimado amigo. Vamos a ver aquí unas herramientas que son la misión, la visión, y se agrega a esta misión y visión otra que viene en la siguiente diapositiva, que son los valores. Ahí le vamos a pegar en los cachos a los dirigentes. La misión y la visión. La misión habla del presente. ¿Ya? ¿Qué es lo que soy? Soy un apicultor. Perfecto. ¿Y qué hago? Estoy haciendo sus productos, estoy haciendo polinización,
estoy haciendo capacitación, ¿qué estoy haciendo como apicultor dentro del rubro? Entonces ya al apicultor le empezamos a poner un apellido. Soy apicultor y me dedico a la polinización. Soy apicultor y estoy haciendo subproductos apícolas. Pero ¿qué me diferencia del resto de mis colegas? Y aquí hay que tener algo claro. Diría a los colegas que dejen de quebrarse la cabeza, de reventarse los sesos, pensando en crear la rueda, en inventar la rueda. A veces vale la pena tomar una vieja idea, limpiarla, brillantarla, acomodarla, llevarla a los tiempos actuales y presentarla. ¿Ah? Por ejemplo, alguien dirá, voy a hacer hidromiel, como lo hablamos en un conversatorio con Pablo Maese, cerveza de miel. La hidromiel, la cerveza de miel se hacía hace 5.000 años. Pero hoy día, ¿qué está pidiendo el consumidor? Y la presento en un envase, le hago una campaña en las redes sociales, en fin, un montón de cosas que, ¿ya? Un bonito logo, etc. Tomo una vieja idea y la brillanto. ¿Cuál es mi misión? En mi presente. Soy un productor. Y aquí hay que tratar de encontrar una frase, un párrafo que te acomode. ¿Cuál es tu misión hoy día? ¿Ah? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Soy un productor de productos apícolas de alta calidad. Me estoy diferenciando del resto porque estoy empezando a hacer un mentolatum con propóleos incluido. A propósito del mentolatum. El mentolatum es una historia de creación increíble. Alguien toma un producto que es el alcanfor y lo junta, que el alcanfor te lo aplica y te da calor, y lo junta con un producto que es refrescante, como es el mentol. Uno que da calor y uno que da frío. Lo junta. ¿Y en qué lo junto? En una base, vaselina. ¿Y qué es lo que pasa? Ya sabemos que el mentolato es vendido en todo el mundo. Y le pone otro químico que es para el tema de las mucosas. ¿Qué podría ser? Como lo explicaron en algunas clases por ahí, un extracto blando de propóleo. Mira qué sencillo. Y mira qué potente que ha sido. ¿Ya? Pero hay un camino. Y aquí, ¿cuál es la invitación? Dejen de pasearse los colegas apicultores por tantas alternativas. Este año tomo un curso de reina, después estoy en apiterapia. No, céntrate en un camino y persiste ahí. Y ordena tu apiario, ordena toda tu infraestructura, porque ese es tu camino. Polinización, reina, producción de miel, en fin. Claro, desde luego no quita que si tú haces reinas, produzca algo de miel. Pero no puedes hacerlo todo. Tremendo error del rubro apícola. Y está también la visión. La visión habla del futuro. ¿Cómo me veo como apicultor en unos años más? ¿Ya? Y cuando me proyecto en el tiempo hacia el futuro, por supuesto, ¿cuáles son mis metas hoy día? No me digas que tener 100 colmenas, 200 colmenas. Tiene que ser una meta un poquito más holística. ¿Ya? Ser un referente. Ser un destacado productor de miel. Producir una miel orgánica. ¿Se fijan? Ya no es... Quiero tener 100 colmenas, esa es mi visión. No, quiero producir miel orgánica. Quiero producir mieles con sabor. Ser un conocido apicultor de mieles con sabor. Esa es la visión, un poquito más integral. Y eso habla de las aspiraciones, como dice ahí, ¿ah? Y cómo me veo en el tiempo. Entonces, cuando me proyecto en el tiempo con la visión, aparecen las ambiciones, lo cual no es malo. Si la ambición, cuando se junta con la codicia, es cuando queda el desparramo. Ah, la ambición, yo quiero hacer esto, pero cuando se junta con la codicia, es que yo quiero lo que el otro tiene. Ah, no, pues ahí estáis mal. Céntrate en ti. ¿Ah? Tus ambiciones, cómo tú te proyectas. Y eso, esa proyección te habla hacia dónde vas. Misión, visión. Por lo tanto, va a ser una tarea que invitamos a los apicultores a que hagan. Piensen un poquito entre su misión y su visión. ¿Cómo están hoy día? ¿Cómo se proyectan? Ya vienen algunos ejemplos más adelante. Vamos a la siguiente, amigo mío. La siguiente te habla de los valores. Fíjate que este es otro elemento que las grandes empresas le han agregado a su misión, visión. ¿Ya? Ahora, nuevamente, si lo está haciendo una gran empresa, ¿por qué tú no estás partiendo?
Hay que copiar lo bueno. ¿Eh? De la misma forma, muchas veces le digo a los productores cuando inician, si no lo está haciendo un apicultor más grande, ten cuidado, porque a veces sus pocos recursos los invierten en cosas que no tienen mayor asidero, que no son productivas, gastan su dinero en cosas que no les van a producir. Entonces hay que mirar un poquito a los que están más arriba. ¿Cuáles son los valores? Este es un tercer elemento que yo echo de menos en las organizaciones que dicen defender a los apicultores. ¿Va? ¿Y por qué? Porque los valores hablan de algo que se llama responsabilidad social empresarial. Una asociación gremial, latinoamericana, mundial, regional, local, como tú la quieras llamar, habla de valores de responsabilidad social con sus pares. Entonces tiene que estar. Tiene que estar. Tú no puedes llegar a dirigir una organización apícola. Aquí estoy yo, soy Jorge Toro, yo la voy a dirigir. No. Tengo que presentar un plan de acción, un plan de trabajo. Veamos si hay misión, si hay visión, si hay valores, si hay elementos de administración. Si no los hay, la cosa sigue igual. Y por eso hay un desencanto en general de los apicultores hacia las organizaciones gremiales apícolas. Y cuando hablamos de valores, incluyen algunos elementos como está ahí, lo ético. ¿Qué es lo que es lo ético? Lo correcto. El cumplimiento, es decir, lo que se dice, se hace. Dejemos echarle la culpa al empedrado. Habla de sustentabilidad. ¿Qué es lo que es la sustentabilidad? Que este negocio apícola se mantenga en el tiempo, que la organización se mantenga en el tiempo. Que no tengamos que estar dependiendo de un subsidio estatal. O sea, si el Estado no nos ayuda, esto desaparece. Es una política de trabajo, de pensamiento. Ese dirigente o ese emprendedor no sabe de sustentabilidad. Habla de integridad. La integridad tiene varios elementos. Disciplina, honradez, lealtad. Habla de innovación. ¿Qué es lo que es la innovación? Tomo una idea, tomo un elemento y lo transformo en otro para que sea productivo. Habla de inclusión. Incluir a aquellos que tradicionalmente no podían estar en el rubro. Lo que estabas hablando en el programa del día martes, en el Entre Apicultores, con Rodrigo y con estaba Francisco Nualar y estaba, Mariano Chaparro. Ellos están incluyendo gente con capacidades diferentes o con discapacidades, como quiera llamarlo, pero lo están incluyendo en el rubro apícola. Entonces, estos elementos que te acabo de explicar, ¿los tienen las organizaciones gremiales? Yo los extraño. Veo desde lejos y no los veo. Entonces, ¿qué es lo que buscan los valores? Los valores, si la misión habla del presente, cómo estoy y cómo me preparo, la visión habla de cómo yo me voy a ver o me quiero ver en el futuro, los valores hablan de cómo mejoro mi relación entre la empresa y mis clientes. Y una empresa no necesariamente tiene que ver con fines de lucro. Una asociación gremial o una representación es una empresa muy particular que defiende un rubro, pero que tiene que tener buena relación con los clientes, que son los apicultores que están diseminados por la región, por la localidad, por la Latinoamérica, por el mundo. Entonces, de la mano de esto debería ir el plan de acción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por lo menos en mis tiempos de dirigente yo me presentaba a las elecciones con esto es lo que quiero hacer, pero con los pies en la tierra. Vamos al siguiente, amigo mío. Entonces, yo voy a agrandar acá para leer un poquito. Si nosotros vamos, aquí puse 3 ejemplos. Amazon. Todos sabemos lo que es Amazon. Es una empresa de Jeff Bezos, uno de los tipos más millonarios en el mundo. Si Amazon tiene misión, visión y valores, ¿por qué no? ¿Por qué una asociación gremial no? ¿Qué pasa? Falta administración, falta gestión. Entonces, esta empresa que fue en el año 95 fundada, estos son su misión. Mira, ofrecer a los clientes los precios más bajos que sea posible, obteniendo la mayor selección y disponibilidad de la forma más rápida y cómodamente posible. Esa es su misión. O sea, te vendo barato y quiero llegar rápido a donde ti.
¿Y cuál es la visión que ellos tienen? Tener la mejor atención al cliente del mundo. ¿Y cuáles son sus valores? Obsesión por el cliente, pasión por la innovación, excelencia operacional, enfoque en el largo plazo. Vámonos a otra. Ferrari. Todos sabemos lo que es Ferrari. En el año 1929, Ferrari empieza, ¿cierto? Hoy día está a nivel mundial, es una tremenda empresa. ¿Cuál es su misión? Fabricar coches espectaculares, símbolo de la excelencia italiana a nivel mundial. Alguien podría decir, fabricar sus productos de primer nivel. Esa es mi visión, por ejemplo. No, perdón, su misión. Y su visión de Ferrari, ser el símbolo de la excelencia italiana que haga al mundo soñar con tener un auto. ¿Y cuáles son sus valores? Emoción, integridad, innovación, estatus, pasión, excelencia, tradición. ¿Te fijas que eso es importante? Entonces la invitación a los colegas, si quieren construir su misión y su visión, pueden buscar en internet. Hay muchas alternativas, muchos ejemplos que te ayudan a construir, porque hoy día es una charla. Y ahí hay otro ejemplo que es el mío. Cuando tú entras a mi oficina, ahí al lado de mi asiento, donde está mi escritorio, atrás tengo un cuadrito chiquitito que dice misión. Adelante, siempre adelante. Y mi visión, ser un referente apícola. Esta misión y visión yo me la diseñé hace, no sé, 15 años atrás, tal vez más tiempo. Adelante, siempre adelante. No importa lo que me pase. Párate, hazte cargo. Te va a doler, pero te vuelves a parar. Que la temporada está mala, pero hay que echarle para adelante. Voy a abandonar el... No, si le he dedicado mi vida a esto. Y ser un referente apícola. Hace años que me consultan, que me suben, que hago esto, lo otro. Pero para eso, ¿cómo lo llevo a cabo? Tengo que tener un plan de acción. No estoy con esto queriendo ser arrogante, no estoy diciendo que voy a ser el mejor apicultor del mundo, el asesor más capo. No, yo soy un referente. O sea, un tipo, ¿qué es lo que es un referente? Un tipo con el que tú puedes dialogar, conversar, preguntarle. Y aquí en la casa se le trata de la misma forma a un humilde campesino, a Pablo Astorga que estuvo el martes acá en la casa, o a un científico que ha estado más de alguna vez por mi casa. Se le trata de la misma forma. Eso es. Entonces la invitación es que los colegas puedan hacer su misión, su visión. Ahora, yo te puedo contar una anécdota que hace años atrás, acá en Chile, se adjudicaron unos fondos, una asociación gremial muy conocida, y andaba por Chile haciendo misiones y visiones. Aquí en 2-3 láminas, 20 minutos, hemos explicado una herramienta muy sencilla que no requiere más tiempo. Entonces yo no estoy en contra de la asociación gremiales ni de la asociatividad. A mí me molesta cuando la gente abusa de los apicultores, viven a costa de los apicultores, se transforman en parásitos de los apicultores, porque hay gente humilde que se parte el lomo en el campo, y hay otros que detrás del escritorio, vamos a conseguirnos fondos y vamos a ir por Chile a enseñarle a hacer una misión y visión a los apicultores. Y mira, Rodrigo Chávez, con su plataforma Apicultura Sin Fronteras, está invitando a un montón de personas y todos van gratis, todos vamos gratis. Y compartimos nuestros elementos para profesionalizar este rubro. Aquí no hay un fondo estatal para hacer esto, hay voluntades. ¿Pero por qué se conjugan las voluntades? Bueno, porque Apicultura Sin Fronteras tiene un peso, porque Astorga tiene otro peso, porque Toro, en fin, y todos los que han sido, y contribuimos. Así se construyen las cosas. Vamos a la siguiente. Otro elemento, muchas veces me han preguntado, y el otro día yo hice un video, lo subí ahí en Facebook, ¿y por qué usted tiene los cajones en color amarillo y azul? Bueno, los tengo en amarillo y azul porque el azul, aparte que se ve bonito, en fin, y esto lo decidí hace muchos años, porque el azul es un color que calma la ansiedad, calma el estrés, trae un poco de calma. Y el amarillo es un color que actúa
de tal forma que te estimula. Entonces, nuevamente, si las empresas grandes, no estoy hablando por mí, estoy hablando de las empresas transnacionales, en fin, que tienen todo este tema de los colores, en fin, es por algo. A ver, nosotros estamos hoy día transmitiendo, ¿cierto?, a partir de la plataforma de Facebook. No sé qué otras plataformas ocupas tú, Rodrigo, pero aquí Facebook, ¿cierto? Facebook, ¿tú crees que a alguien se le ocurrió que la F tenía que ser azul porque despertó con un ataque de creatividad? Está todo estudiado, ¿ya? ¿Cómo llego? Y aquí entra una herramienta que está dentro de la administración, pero que se habla de la psicología del color, ¿ya? Entonces, vamos a la siguiente. ¿Qué pasa con los colores y su psicología? Desde luego, si alguien, tú quieres hacer, un experto en marketing te va a decir, no, pero si es que tú quieres hacer una marca de prestigio, no puedes ocupar colores básicos, primarios, tienes que hacer una paleta de colores, en fin, hay mucho que cortar ahí. Pero los cajones, ¿por qué pintaste los cajones negros, amarillos, blancos, rosados, verdes? ¿Porque se te ocurrió? ¿Porque era la pintura más barata? ¿O porque pensaste un poquito en tu concepto de negocio, en una visión, en cómo me quiero ver? Es muy importante que uno tenga un ambiente de trabajo adecuado, que te estimule. Entonces, cuando vemos esto de los colores, ¿qué es lo que dice el azul? El azul transmite calma, confianza, fuerza, inteligencia. ¿Ya? Ahí está Facebook. ¿Ya? Samsung, colores azules. El amarillo transmite creatividad, optimismo, tranquilidad. McDonald's, Shell. El rojo transmite amor, valor, poder, calor, pasión. Coca-Cola, Kellogg's. Verde, renovación, relajación, orgánico, juventud. Lacoste, con el clásico cocodrilo. ¿Ya? Naranja, diversión, amabilidad, energía, alegría. Fanta, por ejemplo, la gaseosa, como dice usted, acá en Chile decimos bebidas. ¿Ya? Rosa, cortesía, delicadeza, ilusión, eternidad, infancia. Y ahí entran algunas marcas para los niños. No desconozco algunas. Sí, o la mayoría de los perfumes de mujer de origen francés, todo su packaging son siempre color rosa, digamos. Perfecto. ¿Ves? Me está ayudando, ya estoy un poco cansado de transmitir. El color negro, ¿qué transmite? Sofisticación, muerte, pero también eternidad. ¿Ya? KFC, rojo con negro, el coronel ahí con su imagen. El blanco, que lo puse en cada uno del color, pero el blanco te voy a verlo en letras negras, por supuesto, por el fondo. Pero el blanco, inocencia, paz, pureza. ¿Ya? Y ahí hay combinaciones. Entonces los colores no son al azar. Pues entonces, si vamos a pintar los cajones, no estoy diciendo, por favor, que los colegas del mundo me sigan la misma música y los pinten todos azules y amarillos. Pero transmite un color de imagen. O sea, perdón, transmite una imagen en los colores de tu emprendimiento. ¿Ya? Transmite un concepto. Cosa que cuando tú llegues a tu bodega, a tu galpón, también ten colores que te inspiren a hacer cosas, a crear cosas. Vas a diseñar una marca, a lo mejor tú, claro, haces el bosquejo, se la llevas a un diseñador gráfico o a alguien de publicidad, y él le va a dar ciertos toques y le va a dar ciertos colores. Pero ya vas transmitiendo. Estás transmitiendo algo. Sí, Y y es obviamente, así, de acuerdo a tu visión. y es así, Jorge, porque digamos los que manejamos mucho las redes o nos gusta también aprender y tener contacto con otros países, este tipo de color que es el que manejas vos es muy usado, digamos, y presentado en las exposiciones internacionales. La gente de Ucrania, la gente de Rumania, los franceses son de utilizar este tipo de coloración que estás acostumbrado a vos y seguramente cuando entren
en distintas páginas o distintos canales de YouTube, por más que no se hable en el castellano, van a ver que la mayoría de los colores son los que tú estás nombrando, ¿sí? Es más, la mayoría de los cajones plásticos que se están vendiendo ahora en Europa son de color amarillo. Aparte que son colores que ve la abeja ve en este caso, ¿cierto? Sabemos que la abeja ve el blanco, el amarillo, el azul, el negro, el ultravioleta, ¿ya? Y hay los otros colores como por ahí los asocia, ¿cierto? El verde lo asocia con el negro, entonces hay situaciones que no nos vamos a extender, pero es importante quería hacerte un puntito para que, digamos así, es fuera de la administración. Los colores que tú manejas ahí, ¿con qué tipo de pintura estás utilizando para todo el habla hispana que preguntan? Ya, yo ocupo óleos. ¿Ya? Yo sé que el látex es más barato, pero ojo que los látex generalmente quedan, sobre todo los látex al agua, quedan en las manos, lo toman, lo transpitan los marcos a la centrífuga a la miel. Un buen óleo se pinta en invierno, se deja un buen tiempo y no hay tema de contaminación. Hace mucho que las pinturas no contienen plomo. Y ahí hay siempre, me pasa que, sobre todo apicultores nuevos, me consultan y dicen, no, pero es que puede tener plomo. Unas pinturas hace rato, por lo menos acá en Chile, yo me imagino que es algo internacional, no contienen plomo, ¿ya? Y más que preocuparte del plomo, yo me preocuparía de esa pintura descascarada, ¿se entiende? Sí, Craquelada. Sí. Y eso que queda en los guantes, en las manos y la carrera y después terminas comiéndote eso. Eso es más preocupante que, porque igual hay un tema de contaminación, pues. Imagínate que un cliente llega, te compra un kilo de miel y sale con un pedacito de pintura. Echaste atrás el negocio. Y ahí cobra importancia de que la gente sí te da de comer. Y esas frases como, a mí nadie me da de comer. ¿Y qué? ¿A usted le cae el dinero del cielo? No. Entonces saquémonos esas frases absurdas y empecemos a trabajar como empresarios, con una mentalidad empresarial diferente, para que puedas avanzar. Vamos a la siguiente, Rodrigo. Viene fin de año, estamos entre Navidad y Año Nuevo, ¿cierto? Época de balances. Tarea para la casa. Entonces, si usted va a construir su misión, su visión, va a empezar a delinear. Ojalá nos comenten después, Rodrigo, ahí a las plataformas, quién hizo su misión, su visión, para que nos sirva de insumo, ¿cierto?, para el diseño del curso que queremos hacer sobre estos temas, para profundizarlo más todavía. ¿Eh? Entonces, hay época de balance. Nosotros tenemos un calendario, un año agrícola. El año agrícola de nosotros, acá en Chile y en el Cono Sur, más o menos, lo estábamos hablando al inicio de la conferencia, termina por allá por marzo, ¿cierto?, en marzo, abril, y después viene la invernada donde hacemos otro tipo de trabajo. Pero el año agrícola fuerte termina ahí. Entonces, nosotros podemos hacer un balance. Este no es un balance tributario, contable, no, es un balance personal. Lo podemos hacer cuando termina la temporada, y en lo particular, yo acostumbro siempre entre Navidad y Año Nuevo, y esto lo vengo haciendo por muchos años, entre Navidad y Año Nuevo me siento tranquilamente, un cuaderno, un lápiz, solito, con calma, y empiezo a notar en qué es lo que avancé este año. Y pienso también, recuerdo los objetivos que tenía para este año. Entonces, por ejemplo, alguien dirá, yo quería cambiar el vehículo, no pude. Ah, pero me cambié el extractor. Invertí en alimentación, porque la alimentación es un activo. Entonces me llegaron, se transforma en la abeja en particular. Tú sabes que la alimentación en las colmenas, todos sabemos que más que un gasto es una inversión, ¿ya? Entonces, inmediatamente aparté dinero y compré medicamentos para el año para las abejas. Entonces, pero no solamente en lo monetario, sino que también, pero este año me ordené en el negocio y me pude salir a tomar un helado en octubre, cuando estaba con más trabajo. Yo me estaba tomando un helado, estaba en la playa con mis hijos, tomando un cafecito, no sé. Entonces empieza a hacer un balance. Y en ese balance, si ustedes, los colegas que nos están viendo de diferentes países, empiezan a notar un montón de cosas, les van a aparecer insumos para que en la próxima clase, estas son 3, recordemos, cuando hablemos de FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, como está ahí,
le va a aparecer insumos. Yo soy fuerte en esto, estas son mis fortalezas. Tengo habilidades físicas, tengo, no sé, buena presencia, hablo bien, soy un buen vendedor, en fin, ahí vamos a hablarlo después. Oportunidades. Se me está presentando la oportunidad de comenzar a vender miel con un colegio, se me está presentando la oportunidad de hacer clases, no sé, ahí vamos a ir viendo después. Debilidades. Me falta un vehículo apropiado para el terreno, necesito mejorar, me están ofreciendo hacer clases, pero me falta mejorar mi dicción, mi expresión corporal. Amenazas. Si yo no me mejoro mi dicción, mi expresión corporal, hay otro colega que a lo mejor va a entrar y me va a quitar la oportunidad. Entre comillas, me la va a quitar. Entre comillas, ¿cierto? Entonces, cuando tú empiezas a hacer el balance, te empiezan a aparecer cosas. Lo que quiero, lo que me falta. ¿Por qué no lo logré? Y después lo llevamos a un FODA. Y del FODA nos va a aparecer para la tercera clase un plan de acción. Sobre esto voy a empezar a trabajar. Este es mi camino. Es que sabes que hay un curso de apiterapia. No, gracias. Yo estoy enfocado acá. Este es mi enfoque. Deja de perder tiempo. ¿No? Invierte tu tiempo. Eso va a ser la próxima jornada. ¿Ya? Vamos a la siguiente, amigo mío. Entonces, otra de las frases que yo tiendo a repetir es: no te preocupes de no tener dinero. No te preocupes de no tener dinero. Preocúpate de no tener ideas. El dinero es un medio que es necesario. Totalmente de acuerdo, si con dinero se pagan las cuentas, comemos y todo lo demás. ¿Ya? El que dice, no, es que el dinero no hace la felicidad, tal vez no, pero ayuda en un 90 y tanto por ciento. Porque cuando no tienes dinero y se te enferma un hijo y tienes que esperar a ver si es que te llega una atención del consultorio, le llamamos acá, es muy diferente cuando tienes un poquito más de dinero y dices voy a una clínica particular, porque mi hijo no sufra tanto. Nada te enseña más, creo yo, que un corazón roto, un estómago con hambre y un bolsillo sin dinero. ¿Ya? Entonces, preocúpate de no tener ideas, porque cuando tú tienes una idea buena, el dinero va a llegar, pero tienes que prepararte para eso. Y si la idea es buena, anda a una financiera, un banco, en fin, la ejecutas. Y la idea es que eso, al ejecutarla, te dé para pagar el crédito y te dé también para ti. Pero tienes que ordenarte. Porque si vas a ir a pedir plata para pagar las cuentas y para comer, algo no está funcionando. Si no tienes tiempo para dedicarle a tu familia, algo no está funcionando. Si vas a caer en la dinámica de muchos colegas apicultores, que no tengo tiempo, que tengo que hacer esto y hacer lo otro, la vida se te va. ¿Ah? No está siendo ordenado, no está siendo rentable, algo pasa. Hemos tenido esta charla, hemos hablado de misión, de visión, hablamos dónde estábamos parados en el flujo del dinero, hablamos de un poquito de educación financiera y hablamos de que la tarea también es empezar a hacer un pequeño balance para la siguiente jornada avanzar en otra herramienta administrativa. Creo que ahí estamos, mi buen amigo. Última Perfecto, diapositiva, Jorge. que ahí dice, hay una abejita Ahí, que le... ahí ponemos, Sí. ¿sí? Insisto, Digamos, ese logo tengo que mejorarlo, cambiarlo, que es una tarea que tengo que hacer este año. Que hay que refrescarlo, como se dice. Hay que agregarle algunas cosas, en fin. Siempre se muy, puede ir funcionando. muy interesante el tema. A todos le decimos, esta es la primera de 3 jornadas que tienen que ver con la administración, que tienen que ver con la gestión, ¿sí? Para que la apicultura sea una empresa rentable. Entonces, para todos los que estuvieron viendo la conferencia en vivo, para todos los que seguramente la van a querer ver de nuevo y seguramente mañana cuando esté en el canal de YouTube se pueda ver en todos los tipos de dispositivos, hasta en los Smart TV, para sentarse y verlos tranquilos. ¿Qué tarea
desde Jorge le vamos a dejar a los apicultores, porque dijimos van a ser 3 jornadas en las cuales queremos que ellos nos escriban cosas que quieren tener presentes para el día de mañana, para las próximas charlas, pero también qué tarea les quieres dejar, Jorge, a todos los apicultores que están viendo la conferencia del día de hoy. Bueno, nosotros nos vamos a encontrar el próximo jueves, ¿cierto? Dentro de 15 días. Acuérdate que dijimos que vamos a dejar para que puedan, digamos, hacer un poquitito más, lo puedan ver más y que se puedan ir teniendo las tareas al día de lo que les vas a estar diciendo. Bueno, si quieren mejorar la gestión de su negocio, independiente del número de colmenas, ¿ya? O del área apícola que estén trabajando, la invitación es que trabajen en su misión, su visión. Se pueden meter en internet y poner misión y visión. Ejemplos de misión y visión. Y ahí le van a aparecer un montón de ejemplos de las grandes empresas. Empieza a trabajar en eso. ¿Cómo estoy hoy día y cómo me quiero ver como apicultor? ¿Cierto? ¿Ya? También puede trabajar en los valores si lo quiere. Lo otro, entre estos 15 días que están, haga un balance y anote las cosas que pudo avanzar en términos apícolas. Tuvo más colmenas, le compró alimentadora a cada colmena, aprendió a hacer reinas, quiero aprender a hacer reinas. Haga el balance productivo, de tal forma que cuando hablemos de FODA, le salga la visión. Entonces, el balance, trabajen en la misión, visión, y piensen un poquito también en este flujo del dinero que hablamos hace un rato. ¿Qué es lo que está haciendo con su dinero? ¿Paga puras cuentas? ¿Está invirtiendo en activos que le permiten ser más rápido, más rentable? Por ejemplo, tú puedes cortar un cerco vivo de ligustrina con una tijera. Ah, pero me compré una máquina que lo hago más rápido. Ah, me compré un activo, lo hago más rápido, tengo más tiempo. ¿Ves? Entonces, pensar un poquito en aquello. Y por supuesto que nos comenten ahí si esta charla les gustó, les sirvió, ¿cierto? Algunos temas que les interese tocar. Vamos a estar viendo más adelante punto de equilibrio, FODA, tal vez un Canvas, cómo empezar a planificar. Y vamos también a ver algunos registros, ¿ya? Algunos registros sencillos, de tal forma que optimicemos el tiempo y esto no sea una historia de sudor y lágrimas en el campo, sino que hay que pasarlo bien en el trabajo también. De repente todos nos agotamos, nos cansamos, pero tenemos que avanzar hacia ser más profesionales. De tal forma que tengamos una empresa, paguemos los impuestos que correspondan y dejémonos de algunas frases que nos metió la sociedad en la cabeza, que lo único que hacen es dañarnos a nosotros mismos, ¿no? Como esta cosa del odio a los empresarios, como que nadie me da de comer, ¿ah? Que yo lo puedo hacer todo. No, eso no contribuye. Y es más, yo te agregaría algo que quien sabe me gusta porque es un feedback que vamos a seguramente tener en todas estas conferencias, ¿sí? Y en los 2 ciclos que todavía nos falta, que los apicultores, más allá de la tarea que vos le diste, que piensen a futuro, ¿sí? ¿Con cuántas colmenas ellos piensan que pueden vivir de la apicultura? ¿Sí? ¿De qué región son? ¿Y qué actividad estarían pensando en realizar para que sea, digamos, rentable su actividad? ¿Te parece? Así vemos de distintos países, ¿sí? A todos le decimos, no tengan miedo, acá no pasa de, ni los vamos a criticar, ni nadie le va a decir esto no sirve, nada, sino que participemos entre todos y digamos, yo por el país donde estoy, mi clima, la sociedad y mi comunidad que tengo acá, necesito tantas colmenas y me dedicaría a tal tipo de producción, a todas, a alguna en especial. Sería muy lindo tener este feedback por toda la cantidad de gente que nos ve de distintos países y mismo para nosotros tener un registro de cómo la apicultura, más allá de que uno tiene diálogo con muchos apicultores, poderlo volcar en un programa y entre todos ver cómo hay diferentes
oportunidades y diferentes visiones, porque muchas veces uno ve un programa de Nueva Zelanda, de Australia, de Alemania, de Estados Unidos, y lo quiere aplicar en su región y es imposible porque, digamos, no dan los números, los costos son diferentes, los precios son diferentes, la miel por origen botánico es diferente. Entonces, me gustaría también que los invites a que otra de las tareas que tienen que hacer los apicultores que quieran participar en estas 3 jornadas es que anoten, ¿sí?, que nos escriban a partir de mañana en el canal de YouTube, que va a estar, digamos, esta misma conferencia, y a base de ahí nosotros vamos a poder sacar toda la información, hacer un gráfico y contarles cómo fueron hablando los apicultores de todo el mundo, porque realmente fue muy interesante la charla del día de hoy. Mira, Rodrigo, la invitación es que los apicultores puedan comprarse un cuaderno sencillo, un lápiz, y anoten sus ideas. Trabajen en la misión, en la visión, hagan su balance y no escriban a las plataformas que tú manejas. Yo siempre estoy leyendo los comentarios también que le hacen a los diferentes programas. Eso nos retroalimenta y nos permite guiar la cosa por algún camino. Te voy a contar una historia para que la gente entienda que esto no es difícil, ya con esto casi concluyendo. En cierta ocasión yo andaba en una ciudad de acá de Chile y caminando en la calle me encuentro con un apicultor al cual había asesorado hace mucho tiempo. Este señor era un tipo que para mí me llamaba la atención lo tremendamente inteligente que era. No tenía mucha educación formal, pero era muy busquilla, decimos en Chile. Entonces me encuentro en la calle con él y me dice: don Jorge, lo quiero invitar a almorzar. Entonces yo sabía que él era muy humilde, bueno, y no quería, pero al final me dijo, le acepté la invitación a almorzar a un lugar económico. Y su invitación a almorzar era porque él me quería dar las gracias, porque en su familia su hija era la primera en ir a la universidad. ¿Ya? Y la clave de que a él con las abejas le haya ido bien, después en ese momento él tenía como 200 colmenas. Y la clave que a él le iba bien, me contaba, es que con su poca educación empezó a notar tanto gasto en benzina, compré tantos cajones y me costó tanto, vendí la miel y me entró tanto dinero. Y en su forma, en su particular mundo y con el mayor de los respetos, le permitió ordenarse. ¿Ya? Y su hija era la primera en ir a la universidad en su familia. Bueno, yo hacía el tema de lo técnico, en fin, pero el mérito es de él. Si yo aquí les puedo transmitir cosas y muchos colegas le van a transmitir cosas, pero el mérito es suyo si usted toma esos elementos, esas cosas y las lleva a cabo. Pero si fue una charla, fue una conferencia, fue a un curso y no lo llevó a cabo, perdóneme, pero está perdiendo su tiempo. ¿Ya? Entonces no es un tema de educación. Al contrario, me pasó en otra ocasión que llegó, yo había hecho algunas clases y en un lado hacía economía apícola, hacía una clase que se llama economía apícola, donde hablaba de costos, de estos elementos que vimos hoy día y otros tantos. A la siguiente clase, que ya hacía manejo yo, ¿no es cierto? Hacíamos diferente, llegó un ingeniero comercial con su computador y tú metías que él le iba a comprar 10 colmenas hoy día y en tantos años iba a tener tanta, iba a ganar tanto dinero, en fin. Eso no funciona. Sabemos que nosotros dependemos de muchos actores, como lo decía en este escenario. Entonces esto no es algo matemático, pero sí hay un montón de herramientas que te ayudan. Entonces no pasa por educación, no pasa por suerte, no pasa porque usted es chico, es grande, rubio, moreno, porque es peruano, porque es mexicano, porque es argentino, es chileno, no. Hay un montón de elementos. Y en el momento en que estamos hoy día, 2024, 2025, hay mucha gente, hay muchos colegas que son exitosos en sus áreas, que están dispuestos a compartir, y yo en lo personal, Rodrigo, te agradezco una vez más las invitaciones que me has hecho a compartir, a contribuir desde mi vereda a este maravilloso rubro que a mí me ha dado tanto. Perfecto, Jorge. Bueno,
Vamos a dejar entonces, la tarea ya la tienen los apicultores, lo que quieran ver. Hay muchos que están pidiendo otros temas. No lo vamos a decir ahora al aire, si quieren lo van escribiendo. Nosotros vamos a tomar nota, ¿sí? Porque la idea es seguir creciendo en todos estos temas. Sabemos que de acá a 15 días vamos a hacer la segunda charla que tiene que ver con administración y gestión apícola. De nuevo, vamos para los que se conectaron un poquito más tarde. La buena noticia que tenemos para marzo de 2025, si la quieres contar y ampliar un poquitito, que yo ya ahí puse el título, así digamos lo van teniendo presente. Bueno, estas son 3 jornadas, como bien decía Rodrigo. En marzo queremos desarrollar un curso online. Todavía tenemos que ver cuántas clases y qué temas vamos a tocar más en profundidad, porque hoy día es una conferencia donde nos paseamos por varios temas, pero con herramientas puntuales, como lo ofrecimos, nos comprometimos al inicio. Y así van a ser las 3 jornadas. Y este 2025 queremos lanzar el primer curso de gestión apícola internacional, para que usted comience a pensar en un negocio, en una mentalidad empresarial, como yo digo, pueda mejorar la gestión de su negocio, porque los elementos que hay que manejar son muchos y hay que poner un orden. Así Perfecto. que ese es el objetivo que estamos trabajando. Nivel académico con un tipo de asesoramiento, vayamos a llamarlo universitario, personalizado, donde va a haber preguntas. Esto no va a ser una presentación, esto va a ser con talleres, va a haber muchísimas cosas lindas que va a tener este curso, así que vayan teniendo en cuenta que en marzo va a empezar. Más adelante vamos a ir diciendo los módulos, las características, cómo pueden participar. El que va a encabezar, digamos, este primer curso va a ser Jorge, con la ayuda también de Pablo y quien le habla, así que, digamos, y no va a ser el primero, ¿sí? Vamos a hacer varios cursos en el cual a fin de año, si Dios quiere, va a ser un diplomado internacional con muchas cosas que tienen que ver con la apicultura, para ir hablando lo que estuvimos hablando también con Francisco. Esto tiene que ser una apicultura profesional, sin importar la cantidad de colmenas, solamente que, digamos, si tienen la visión y la idea, esto es para que le funcione a todos, no tiene que ver una cantidad de número de colmenas, sino la responsabilidad que uno tenga en esta actividad tan hermosa que es la apicultura. Te voy a poner en primer plano para que te despidas para la próxima jornada, Jorge. Bien, amigas y amigos, agradecerles su tiempo que dedicaron a esto. Espero que este tiempo haya sido estuvimos casi 2 horas, haya sido una inversión, que lo puedan llevar a cabo, que tomen estos elementos y puedan mejorar su gestión del negocio. De mi parte, agradecer y, como siempre digo, adelante, siempre adelante. Esa es la misión que yo tengo ahí en mi oficina. Y contribuir. Esta vida no nos llevamos nada. Sé perfectamente lo difícil que es este rubro. Así es que si en algo les sirvió, hagan sus comentarios, lo que les gustó, lo que no les gustó también. Nosotros estamos dispuestos a conversar. En 15 días más nos vemos con una serie de temas más, y en 15 días más tendríamos nuevamente la tercera jornada de estas 3, y en marzo nos estamos viendo más a cabalidad con un curso online. Gracias. Perfecto, Jorge. A todos muchísimas gracias. Obviamente que con Jorge no los vamos a ver en lo que es este programa. Que tengan una feliz Navidad para los que son, digamos, de la religión católica. Digamos, próspero año nuevo para los que también van a vernos con Jorge en la próxima charla. Así que bueno, como dijo Jorge, esto es Apicultura Sin Fronteras, es para todos. Nosotros agarramos toda la información, sea buena, sea mala. Si quieren algo en particular que hablemos, lo vamos a hablar. Si piensan que algo que tenemos que corregir, nosotros lo vamos a leer. Nosotros no tenemos ese grado de soberbia que no queremos escuchar consejos, porque entre todos hacemos esto que se llama Apicultura Sin Fronteras.
Que tengan muy buenas noches. Recuerden que mañana lo van a ver en la plataforma de YouTube. El domingo sigue el programa de Ciencia y Apicultura. El martes programa especial de Entre Apicultores. Así que bueno, todas las semanas los 3 programas en vivo. Gracias a todos. Sin ustedes nosotros no seríamos Apicultura Sin Fronteras. Así que muchas gracias. Que tengan muy buenas noches.